Queridos amigos, soy el doctor Arturo Rocha. Agradezco mucho la oportunidad de explicar ante ustedes algo de mi más reciente libro, La llave de Guadalupe, o Guadalupe Hitlas-Lapoloni, que lo que busca es reconocer una serie de símbolos que se reconocen en el sagrado original de la Virgen de Guadalupe de México. La Virgen de Guadalupe de México y su vidente el indio San Juan Diego son elementos importantísimos en la declaración histórica y cultural de lo que hoy denominamos la mexicanidad. Muchos de los símbolos del sagrado original de Guadalupe pueden contemplarse desde una perspectiva religiosa, pero no necesariamente. También son una celebración de muy acendrados valores morales, como la reciprocidad, el respeto, el reconocimiento de la dignidad de la vida naciente. Hay muchos elementos que pueden ser estudiados, ponderados, analizados y reconocidos en esta imagen que nos ha acompañado durante casi 500 años. Algunos autores se refirieron a la Virgen de Guadalupe como nuestra regaladísima patriota. Decía, por ejemplo, Carlos de Sigüenza y Góngora. Y Ramón López Velarde decía que cuando un día del próximo febrero, así escribió él, en las naves de Guadalupe vio arder cera en las manos del peón, cera en las manos del oficinista, cera en las manos de la viuda vergonzante, cera, en fin, en la masa abigarrada del valle, él pudo comprender que la médula de la patria era guadalupana. Por eso, queridos amigos, yo he querido escribir esta obra, este libro, La llave de Guadalupe, para brindar una llave de interpretación del rico contenido simbólico que palpita en esta imagen y ver cómo comunica ella un mensaje, no con palabras, no en un lenguaje en particular, sino a través de los símbolos. Acompáñenme, por favor, a reconocer estos símbolos de Guadalupe. Explicábamos hace unos momentos que la Virgen de Guadalupe en su sagrado original comunica un mensaje, pero no es un mensaje encomendado a las palabras, ni a un lenguaje en particular. Está encomendado al lenguaje de los símbolos. Estos símbolos van a decirle algo, tanto al hombre de la tradición occidental europea, como a los indígenas de estas tierras en el siglo XVI. Trataré de explicar brevemente lo que cada símbolo representa tanto para el occidente europeo como para los indígenas nacidos en estas tierras. Lo primero que debemos ver es que la Virgen de Guadalupe en su sagrado original lleva el cabello suelto. Esto es un atributo tradicional de las representaciones marianas comunes en Europa. Pero para el indígena, el hecho de que la representada en el ayate lleve el cabello suelto le indica que es doncella, que la mujer que está ahí plasmada es virgen. Esto se dice en náhuatl ichpochtli, es decir, una mujer que no ha conocido varón. Están ustedes viendo en la pantalla un códice, un folio del Códice Mendocino, uno de cuyos detalles nos presenta un matrimonio, una ceremonia de casamiento entre los antiguos mexicanos. Pueden ustedes ver que la pareja está siendo casada anudando sus vestiduras sobre un petate o estera. Con este anudamiento la pareja quedaba casada. Lo importante es que la mujer que está casándose lleva el cabello suelto, a diferencia de otras mujeres que vemos en el mismo códice que llevan el cabello anudado en forma de cuernitos. Las mujeres que llevan el cabello anudado en formas de cuernitos son mujeres que ya se han casado, pero la mujer que está desposándose en ese momento lleva el cabello suelto. Esto quiere decir que la mujer es virgen, es doncella, es ichpochtli, no ha conocido varón. De modo que cuando un indígena del siglo XVI ve que la Virgen en su sagrado original lleva el cabello suelto, comprende que es una doncella, que es una virgen. Ahora bien, María de Guadalupe en su sagrado original es una doncella, pero es una doncella que está embarazada. ¿Cómo sabemos esto? Cuando nosotros examinamos con cuidado la imagen,
podemos reconocer un leve abultamiento en el vientre de la representada. Pero si esto no fuese suficiente, la Virgen lleva una cinta o un moño negro justamente anudado por encima de su preñez. Esto es una forma que los indígenas tenían de subrayar la gravidez, de subrayar el embarazo de una mujer antes que ocultarlo. En Europa, más o menos por este mismo tiempo, el embarazo era declarado normal y naturalmente, pero era algo que prefería esconderse, sino hasta que no se manifestaba. En cambio, en México, la vida era considerada una ordenación de Dios. Era un don de Ipalnemohuani, aquel por quien se vive. De modo que una mujer solía colocar esta cinta para subrayar el hecho de que estaba embarazada. Así que en estos dos símbolos tenemos ya un conocimiento paradójico, contradictorio, pero muy interesante. La que está representada es virgen porque lleva el cabello suelto, pero está embarazada porque lleva esta cinta o listón o moño negro. Ven ustedes en la pantalla una serie de imágenes arqueológicas. Son piezas arqueológicas pertenecientes al horizonte náhuatl y también al mundo maya. En ambas imágenes podemos reconocer a mujeres embarazadas que están ostentando precisamente este moño, esta cinta sobre su gravidez. Es una forma de subrayar este hecho importante en la vida de las personas. Así que Guadalupe, en siendo virgen, está embarazada. Hemos visto, queridos amigos, que la mujer representada en el ayate es virgen, pero está embarazada. ¿Pero está embarazada de quién? Esto es algo muy interesante y muy importante en la declaración de todos estos símbolos, elocuentes sobre todo a los hombres de la Toltecayotl, a los hombres de la flor y canto. Un español o un europeo que contemplase esta imagen no reconoce en el vestido de la Virgen más que motivos florales, pero un indígena del siglo XVI reconoce justo en el centro del vestido de la Virgen un curioso motivo floral, una muy interesante florecita que cariñosamente se conoce como flor de 4 pétalos. Solo que no es una flor, en rigor es una fecha, es la fecha calendárica Nahui Olin, es decir, 4 movimiento, que era una fecha muy importante para los antiguos mexicanos porque era nada menos que la fecha del nacimiento del sol. Era la fecha del nacimiento del dios Huitzilopochtli. Así que en esta flor de 4 pétalos o en esta fecha calendárica Nahui Olin tenemos un símbolo de la máxima divinidad para el México antiguo. Y es el único motivo de estas características en todo el vestido de la representada. No hay otra flor o no hay otro símbolo parecido a este en todo el vestido de la Virgen. Curiosamente, esta florecita de 4 pétalos está justo debajo del moño, en el lugar donde debe estar la criatura en el vientre. Esto es una forma de dar a entender que la mujer representada en el ayate es virgen porque lleva el cabello suelto, pero es virgen embarazada porque lleva esta cinta o moño negro anudado sobre su vientre. Pero está embarazada nada menos que de Dios mismo. En el mito, una mujer estaba barriendo el patio de su casa, cuando súbitamente del cielo, del lugar de la dualidad, desciende una pelotilla de plumas. Esta mujer la ve muy hermosa y la guarda en su seno. De esta pelotilla ella queda embarazada. Esta mujer era una diosa y se llamaba Coatlicue. Cuando la hija de Coatlicue, que se llamaba Coyolxauhqui, descubre que su madre está embarazada y no saben de quién, deciden reprenderla. Y como es una afrenta el que se haya empreñado a hurto, deciden matarla. Así que Coyolxauhqui acude a sus hermanos, los 400 Huitznahua, y están por dar muerte a la madre Coatlicue. Cuando en el momento en que están por perpetrar homicidio, surge del vientre de Coatlicue, perfectamente ataviado para la guerra,
nada menos que el sol, el dios Huitzilopochtli, que decapita y desmiembra a Coyolxauhqui y hace huir a los 400 Huitznahua. Esto, queridos amigos, no es sino una forma mítica o cosmogónica de hablar de lo que los antiguos mexicanos veían todos los días al amanecer. Del vientre de Coatlicue, que es la tierra, surge Huitzilopochtli, que es el sol, le arranca pedazos a la luna hasta hacerla desaparecer en el firmamento, la luna Coyolxauhqui, y hace huir a los 400 Huitznahua, que son las estrellas. Pues este símbolo, esta flor de 4 pétalos, este signo calendárico Nahui Olin, es la forma que tenían los antiguos de representar precisamente a Huitzilopochtli. Así que cuando el contemplador indígena reconoce este signo en el vientre de la representada, comprende a golpe de vista y sin palabras que esta es una mujer virgen, embarazada, pero embarazada de Dios. Pueden ver ustedes precisamente el signo calendárico Nahui Olin en la pantalla. Ven ustedes que parece una florecita, pero en realidad no es sino la representación sintética de lo que pueden ustedes ver en esta otra imagen. Es nada menos que la fecha calendárica Nahui Olin, o 4 movimiento, que es esta fecha de dignidad solar relacionada con el nacimiento de Huitzilopochtli. Si ustedes quieren buscar otros símbolos semejantes, basta con que vean una moneda de 10 pesos por el otro lado del águila. Esa es la representación perfecta del Nahui Olin. O si bien el centro de la llamada piedra de sol, el mal llamado calendario azteca, podrán ustedes reconocer exactamente el mismo símbolo. Un contemplador europeo que vea la imagen de la Virgen de Guadalupe reconoce que la mujer está rodeada de rayos solares. Con esto identifica a una virgen apocalíptica, es decir, una virgen del libro del Apocalipsis de San Juan, que ustedes recordarán en su capítulo 12 nos habla de una mujer vestida de sol, mulier amicta sole, con la luna bajo sus pies, et luna sub pedibus eius. El hecho de que esta mujer esté rodeada de los rayos solares es algo que comunica una idea en el contexto tradicional europeo, y es la idea de que en estos rayos solares está representada la sempiterna doctrina de Cristo. Pero eso es en Europa. Los rayos de una virgen apocalíptica representan la doctrina de Jesús. Pero para el indígena, los rayos que rodean a la representada son una forma de insistir en este carácter de dignidad solar, este carácter divino que la Virgen lleva en el vientre. La Virgen está rodeada de sol y es una forma de dar a entender que ella viene de parte de Dios, como que los rayos del sol empujasen a la imagen hacia adelante. Hemos visto, queridos amigos, que la Virgen de Guadalupe en su sagrado original es una virgen que está embarazada, pero que está embarazada de Dios y que además viene de parte de Dios. Pero hay un símbolo o un signo adicional muy interesante y que era contemplado con interés por el indígena. Nos referimos al pepeyoctli o pinjante o prendedor que lleva la Virgen en el cuello. En el México antiguo, entre los hombres de la Toltecayotl, entre los hombres de la flor y canto, cuando una mujer se sabía embarazada o cuando una mujer había recibido una nueva vida, solían designar al pequeño bebé con palabras muy hermosas, generalmente en diminutivo. Hablaban de una cañita o de un ombliguito o de una plumita de quetzal, pero también solían referirse al niño como un collar, como un pinjante. El dueño del cerca y del junto, Tloquenahuaque, el dador de la vida y Palnemowani, había querido obsequiar a la mujer una nueva vida. Era importante la vida naciente
para los antiguos mexicanos. Si ustedes se fijan en el esquema que estamos presentando en la pantalla, la mujer está parada justamente en el centro de la luna, en el medio de la luna. No está ni a la izquierda ni a la derecha, está justamente en el centro. En lengua náhuatl, es la lengua mexicana, la lengua que se hablaba en el centro de México en ese momento de la historia, había diversas maneras de referirse al centro de algo. Por ejemplo, se usaba la palabra nepantla, que quiere decir en medio. Si por ejemplo tenemos la palabra tlalnepantla, que quiere decir la tierra de en medio. También había otra forma de referirse a la mitad, que era la palabra náhuatl tlaco. Tlaco quiere decir mitad. De modo que cuando en náhuatl se quería hablar del mediodía, se decía tlacotonahtiu, o sea, el sol de la mitad. De ahí viene, por ejemplo, nuestra palabra taco, porque la comida es colocada justo a la mitad de la tlaxcali o tortilla. Pero hay una manera más bonita, una manera mucho más interesante de referirse al medio, de referirse a la mitad. Y era la palabra náhuatl xictli. Xictli quiere decir en náhuatl ombligo. Para referirse entonces al medio o a la mitad de algo, se hablaba del ombligo. Así que la Virgen de Guadalupe en su sagrado original está justo en el ombligo de la luna, en la mitad de la luna. Eso es lo interesante simbólicamente hablando. Y aquí también hay un juego de palabras muy interesante. Xictli es ombligo, pero luna es mestli. Si nosotros empleamos con estas dos palabras el sufijo co, que es una forma de indicar el lugar, tenemos que la Virgen está en mestli, xictli, co, o sea, en el lugar del ombligo de la luna. Y para no decir mestli, xictli, co, decían me, xi, co. Por si ustedes no lo sabían, esa es la etimología o lo que quiere decir el nombre de nuestro país. México quiere decir en el lugar del ombligo de la luna. Así que cuando el contemplador indígena ve que la representada en el ayate de Juan Diego está parada en el ombligo de la luna, comprende que esta mujer ha querido manifestarse en México. Ustedes dirán, pues la luna no tiene ombligo. ¿Cuál es el ombligo de la luna? No es propiamente que la luna tenga un ombligo, sino que la luna refleja su luz sobre un imperturbable vientre líquido que es el lago de Texcoco. Es lo que vemos en las imágenes a continuación. La luna es un ombligo luminiscente sobre un vientre de agua. Ese es el ombligo de la luna, el centro de una laguna, que huelga decir es el lago de Texcoco. El lago de Texcoco, donde los mexica fundaron su ciudad, México Tenochtitlan. De modo, queridos amigos, que en la visión del indígena, en la visión de los hombres de la Floricanto, en la visión de los hombres de la Toltecayotl, el que la mujer esté parada en el medio de la luna es una forma de darle a entender con imágenes que ella se ha manifestado en México. Hay un símbolo muy interesante, queridos amigos, en el sagrado original de Guadalupe. Este es un símbolo exclusivamente dedicado al indígena. Un contemplador europeo no lo podría entender, pero sí un indígena, sobre todo un indígena de habla náhuatl, en el siglo XVI. ¿Y dónde se reconoce este símbolo? Este símbolo está en el vestido o túnica de la representada. Como vemos, en el vestido de la Virgen de Guadalupe hay muchos motivos florales. Ya hemos visto que hay una única flor de 4 pétalos, pero hay estos otros curiosos motivos que ustedes pueden reconocer en el esquema en la pantalla. Vean ustedes que hay como 9 hojas o como 9 motivos vegetales que parecen plantas. Pero, queridos amigos, no son plantas ni son hojas. En realidad, lo que está escondido
en el interior de esos motivos vegetales es una cara, es un rostro. Vean ustedes este esquema que presentamos a continuación. Si ven la imagen que está arriba a la izquierda, podrán reconocer una cara o un rostro hasta caricaturesco. Pueden ustedes apreciar unos ojos entrecerrados, una boca fruncida, pero sobre todo una nariz muy prominente. Es un rostro narigón. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene eso que ver con la Virgen de Guadalupe? Esto es muy interesante y algo que solo se puede entender desde las etimologías de los hombres de la flor y canto. Si ustedes ven estos esquemas que estamos presentando en la pantalla, abajo a la derecha vemos la forma que tenían los antiguos mexicanos de representar en sus códices un cerro. En náhuatl se dice tepetl. Lo que ven abajo es un tepetl. Ahora, hemos visto que en la imagen de arriba a la izquierda hay una nariz muy grande, una nariz muy prominente. En lengua náhuatl, nariz se dice yacatl. Y esta nariz es la que vemos justamente en el interior del dibujo del cerro. Es decir, el cerro lleva una nariz. El cerro nos muestra una nariz muy prominente. Cerro Tepetl, nariz Yacatl. Tepetl, Yacatl, Tepe, Yacac. Es decir, la Virgen de Guadalupe en su vestido está diciendo en 9 distintas ocasiones el lugar específico de su manifestación a su vidente, en la nariz del cerro, porque eso es lo que quiere decir Tepeyac. Tepeyac procede del náhuatl Tepeyacac, que quiere decir en la nariz del cerro o el cerro narigón. Y ustedes dirán, ¿cuál es ese cerro? Simplemente es una idea orográfica muy interesante. El Tepeyac es el cerro que más se proyectaba meridionalmente o hacia el sur, hacia el interior del lago de Texcoco. De modo que Tepeyacac, la nariz del cerro, era el cerro que sobresalía, el cerro que más se proyectaba meridionalmente o hacia el sur, al interior del lago de Texcoco. Era una eminencia orográfica. No obstante que era un cerro muy pequeñito, era el cerro que estaba más cerca de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Así que, queridos amigos, en este símbolo tenemos un conocimiento adicional. La Virgen se ha manifestado en México porque está parada en el lugar del ombligo de la luna, pero además se ha manifestado en Tepeyacac, en la nariz del cerro, en el Tepeyac. La túnica o vestido de la Virgen de Guadalupe para los hombres de la Toltecayotl, para los hombres de la flor y canto, de habla náhuatl sobre todo, el vestido o túnica de la Virgen de Guadalupe en su sagrado original representa otra cosa. Como hemos visto, en el vestido están estas narices de cerro, este signo toponímico del Tepeyac escondido en motivos florales. Así que si los cerros están en el vestido, si los cerros están en la túnica, pues es porque la túnica o vestido representa a la tierra. En náhuatl decían Tlalticpac, del náhuatl Tlahli, que quiere decir tierra, e Icpac, encima de. Tlalticpac quiere decir encima de la tierra. Así que en el sagrado original guadalupano, el vestido de la Virgen, insisto, en la visión del indígena, representa a la tierra. Como hemos visto, la túnica o vestido de la Virgen de Guadalupe representa a la tierra, pues evidentemente el manto, tachonado de 46 estrellas de 8 puntas, representa al cielo. Este es un atributo generalmente reconocible en muchas representaciones religiosas del occidente europeo. Generalmente mantos tachonados de estrella se refieren a algo de celestial prestancia. Para los antiguos mexicanos, para los hombres de la flor y canto, los hombres de la Toltecayotl, esta idea del manto celestial es muy importante y está perfectamente representada
en estas estrellas. Las estrellas de 8 puntas suman 9 con el centro, y el número 9 era un número vinculado con el dios Quetzalcóatl, que era un dios además muy relacionado con la dignidad sacerdotal del México antiguo. Mucho se ha escrito por algunos autores que las estrellas en el manto están ordenadas con arreglo a las constelaciones del cielo como estaba en diciembre de 1531. En realidad eso no se ha demostrado a satisfacción, porque hay muchas estrellas de constelaciones que no podrían coexistir en un determinado momento en el cielo. Pero no es fundamentalmente esto lo importante de la túnica o vestido de la Virgen o del manto de la celestial Señora. No es importante las constelaciones en el manto. Lo que es importante es lo que va a acontecer en el sagrado original con la túnica o vestido y con el manto de la Virgen justamente a los pies de esta representación. Eso nos va a llevar al siguiente símbolo en el cual se enlazan la tierra con el cielo. Decíamos hace un momento que la túnica o vestido de la Virgen que representa a la tierra y el manto que representa al cielo están enlazados de una manera muy particular a los pies de la guadalupana. Efectivamente, si ustedes se fijan con cuidado en esta imagen del sagrado original que aparece ahora frente a sus pantallas, podrán ver que hay un personaje a los pies de la Virgen. Estos dos símbolos, la túnica que representa la tierra y el manto que representa el cielo, están enlazados a los pies de la Virgen por un personaje muy particular que hace las veces de Atlante, que hace las veces de quien está sosteniendo toda la imagen de la Virgen de Guadalupe. Tradicionalmente se le conoce como el angelito y es una imagen recurrente en las representaciones religiosas del occidente europeo. Los angelitos, los querubines aparecen en muchas imágenes religiosas. Pero si ustedes ven con mucho cuidado el angelito, así entre comillas, en esta imagen de la Virgen de Guadalupe, podrán ver, no es precisamente un niño. Los niños, los angelitos, los querubines son representados como niñitos regordetes, cachetoncitos, muy curiosos, pero el que vemos a los pies de la Celestial Señora no es un niño. Incluso, si se fijan, tiene entradas de calvicie. Es un adulto pequeño, es un adulto en chiquito. ¿Por qué? ¿Por qué quiere comunicarse este símbolo? Porque, ¿quién creen ustedes que pueda estar siendo representado en el sagrado original, que está uniendo los dos símbolos a los que nos hemos referido anteriormente? Este personaje, este adulto chiquito, está con una mano sosteniendo el manto. Ustedes pueden verlo en la imagen. Y con la otra mano está sosteniendo la túnica. Es decir, con sus brazos está tendiendo un puente de comunicación entre el cielo y la tierra. Está trayendo un mensaje que es de celestial prestancia a quienes vivimos en la tierra. ¿Quién creen ustedes que pueda ser este personaje? Si atendemos nosotros a las narraciones originales en náhuatl de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a su vidente, vemos que no puede ser otro sino que el indio Juan Diego. Por eso este personaje está representado como un adulto pequeño, como un adulto en chiquito, sobre todo para subrayar la virtud de la humildad que el vidente de Guadalupe manifiesta en grado excelente. Por eso es un adulto pequeño. Aquí hay algo muy interesante perteneciente a la lengua náhuatl. Cuando se quiere en náhuatl hablar del diminutivo, se usa el sufijo tzin o tzintli, que es equivalente al ito en español. De modo que si quiero yo hablar de un
cieguito, que se dice en náhuatl ixpopoyotl, digo ixpopoyotzin. Si quiero decir ancianita o viejecita, que se dice en náhuatl ilamatl, digo ilamatzin. Es decir, el diminutivo está en el tzin, tzintli, en este sufijo tzin, tzintli. Pues bien, queridos amigos, el personaje que aparece a los pies de la Virgen sería Juan Tzin, Juan Diego Tzin, es decir, Juanito, Juan Dieguito. Pero lo interesante es esto. También en náhuatl, para hablar de la dignidad o la reverencia de algo, se usa el sufijo tzin. Así que si Ixpopoyotzin es cieguito, también Ixpopoyotzin quiere decir el venerable ciego. Si Ilamatzin es viejecita, también Ilamatzin es la venerable anciana. Así que cuando la Virgen de Guadalupe se dirige a su vidente como Juantzin, Juan Diegotzin, lo mismo le está diciendo Juanito, Juan Dieguito, que venerable Juan, venerable Juan Diego. ¿Por qué? Porque entre los hombres de la Toltecayotl, entre los hombres de la flor y canto, no había nada tan pequeño y diminuto que no tuviese algo de digno o venerable. Y en contrapartida, no había algo tan digno y tan reverente que no tuviese algo de diminuto. Esta es una peculiaridad única de la lengua náhuatl. Yo no conozco otra lengua en que lo digno y reverente se diga de la misma manera que lo pequeño y diminuto. Pero precisamente por esto, amigos, es que el angelito, así entre comillas, es más bien un adulto en pequeño. Podríamos decir de él lo mismo que dijo el poeta Ramón López Velarde de Cuauhtémoc. Él hablaba de un joven abuelo. Vemos a este personaje que enlaza el cielo con la tierra a los pies de la Virgen de Guadalupe como un adulto en pequeño para subrayar la virtud de la humildad, la virtud de la docilidad, que eran virtudes muy importantes y acendradas en el México antiguo. Pero hay un elemento muy interesante en este adulto en pequeño, en este Juan Dieguito a los pies de la Virgen de Guadalupe. Y esto tiene que ver con el plumaje de sus alas. Si ustedes se fijan con cuidado, queridos amigos, en esta imagen del Sagrado Original Guadalupano que ya hemos visto antes, las alas de este Juan Dieguito angelical tienen unos colores muy interesantes. Son verde, blanco y rojo, que son, curiosamente, los mismos colores de este ave que pueden ustedes apreciar a continuación. Este pájaro, esta ave, es un trogónido, es un pariente del quetzal y fue bautizado en 1827 como Trogon mexicanus. ¿Por qué? Porque el ornitólogo que examinó este pájaro reconoció en los colores de las plumas de este ave los colores de la recientemente adoptada bandera para México: verde, blanco y rojo. Es decir, cuando la Virgen de Guadalupe se manifiesta en estas tierras de Anáhuac en 1531, faltaban aún 300 años para que México se independizase de España. Es decir, en estos colores de las alas del angelito Juan Diego hay una anticipación de la mexicanidad. Es decir, están los colores de México, pero México no existía como Estado nacional. Y hay algo muy interesante también con este pájaro. Este ave que ustedes han visto se llamaba en náhuatl Sinitzcan y es uno de los dos pájaros que menciona específicamente el Nican Mopohua, la narración original de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en lengua náhuatl. Menciona al Coyoltotl o pájaro cascabel y menciona al Sinitzcan. De modo que es una muy curiosa característica de la imagen que Juan Diego lleve los colores que serán en el futuro los de la bandera nacional y que sean los colores del Sinitzcan que menciona el Nican Mopohua. Por último, amigos, recordemos que quizá la primera afirmación de mexicanidad
en el discurso histórico de nuestra nación surge de labios de la Virgen de Guadalupe. De labios, en boca de la Virgen de Guadalupe, estamos nosotros escuchando los primeros valores de la mexicanidad. ¿Por qué? Porque la Virgen le dice a su vidente, en primer lugar, que ella es madre de misericordia de él. Le dice en náhuatl, Canel nehuatl namoik no huacanan tehuatl. Soy madre de misericordia tuya. Pero en segundo lugar le dice algo que es muy hermoso. Le dice, Iwaniniskichin iniknikantlalpan ansempantlaca. Y de todos aquellos que en esta tierra viven juntos. Queridos amigos, eso es México, aun cuando México en ese momento en particular ni siquiera existía. Pero hay un símbolo muy interesante en el sagrado original guadalupano. Si ustedes aprecian esta imagen de la Virgen de Guadalupe que aparece en sus pantallas, podrán reconocer justo alrededor de los rayos solares unas especies como de nubes, como de nieblas. Estas nubes, estas nieblas, son muy frecuentes en las representaciones religiosas del occidente europeo. En las representaciones religiosas siempre vemos nubes, hay rompimientos de gloria que son nubosos, los angelitos están brincando sobre las nubes, son muy comunes las nubes en las representaciones. Pero en el México antiguo, para los hombres de la Toltecayotl, las nubes representan otra cosa. Ellos tenían en náhuatl un difracismo que dice Inmixtitlan inayautitlan, es decir, de entre nubes, de entre nieblas. Y es algo que Fray Bernardino de Sahagún explica, se decía, de algo que era muy importante, muy secreto, pero muy misterioso. O cuando llegaba a un lugar una persona de gran importancia, pero que no se le esperaba. Se decía que venía de entre las nubes, de entre las nieblas. Cuando llegaron los conquistadores a estas tierras, fue lo primero que fueron a decirle a Moctezuma II Xocoyotzin, que de entre las nubes, de entre las nieblas, habían llegado unos seres, que quizá eran dioses. Ya luego se comprobaría que no eran dioses, sino eran humanos, demasiado humanos. Lo importante aquí es que la Virgen de Guadalupe en su sagrado original está precisamente rodeada de nubes, rodeada de nieblas, que es una forma de subrayar su celestial prestancia, su celestial carácter, y también el hecho de que había llegado y que se había manifestado sin habérsele esperado antes. Ustedes que han venido siguiendo estos símbolos hasta acá podrán ver que en la pantalla no está caracterizado o iluminado ningún símbolo. Podrían decir, al doctor Rocha se le olvidó dibujar el símbolo de qué se trata. No es que se me haya olvidado, es que el símbolo mismo es el ayate o tilma en el que está plasmada esta imagen. Como sabemos por las narraciones originales de las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego, que es el texto llamado Nicanmopohua, aquí se narra que fue escrito por el sabio indígena Antonio Valeriano, sabemos que la Virgen quedó plasmada, estampada en la capa o tilma o ayate precisamente de Juan Diego. Y esto sucedió en las casas obispales de Fray Juan de Zumárraga. Así que lo que he querido resaltar es la propia tilma, el propio ayate en el que queda grabada esta imagen. ¿Por qué digo que representa un símbolo en sí mismo? Porque las tilmas, tilmatli en náhuatl, o los ayates, ayatl en náhuatl, se hacían de fibras vegetales, particularmente de fibras de maguey, lo que los nahuas llamaban metl, que es nuestro ágave, es una planta. Pero un ayate o una tilma generalmente no duraban más de 25 años. Y el sagrado original de Guadalupe ha durado casi medio milenio. Por eso, queridos amigos, el ayate es en sí mismo un símbolo. En su duración, muchos han querido reconocer
la milagrosa prestancia de este acontecimiento, porque hace mucho tiempo que debió haber dejado de existir. Y además, amigos, le han pasado infinidad de cosas. Ha estado 116 años sin vidrio protector, expuesto al humo de las velas, al alquitrán de los cirios, a la fricción de innumerables manos devotas. Incluso le ha caído ácido. En 1785 derramaron agua fuerte accidentalmente unos plateros que limpiaban su marco. En 1921 le fue colocada una bomba de dinamita. Explotó todo aquello y la imagen no sufrió daño alguno, no así otras cosas que estaban alrededor de la celestial imagen. De 1926 a 1929 estuvo guardada dentro de un ropero chino, porque querían prevenir algún otro atentado en ese tiempo de anticlericalismo que vivió México. Antes, de 1629 a 1634, la Virgen fue trasladada del Tepeyac a Catedral para que bajaran las inundaciones, para que bajaran las aguas que estaban causando estragos en la Ciudad de México. Es decir, el ayate, que no debió haber durado más de 25 años, ha durado casi medio milenio y además en condiciones muy deplorables. El mismo ambiente del Tepeyac es salitroso y muy malsano para cualquier cosa de tela. Si hasta demuele las piedras y los cimientos de los edificios, que es algo que hace el salitre, imagínense que no podrá ser con una imagen sobre fibras vegetales. Así que, queridos amigos, el ayate en sí mismo es un símbolo. Un símbolo muy importante en el sagrado original guadalupano son los ojos, y esto es algo que le dice lo mismo a un contemplador europeo o a un contemplador indígena. Recientemente, algunos autores como José Aste Tosman han hablado de imágenes en las córneas de Guadalupe, imágenes incluso distintas las de un ojo que las del otro. Otros autores más conservadores han hablado de una sola imagen en una de las córneas, imágenes que no podrían explicarse satisfactoriamente con los ojos de la ciencia. Pero, queridos amigos, más importante que imágenes en las córneas de Guadalupe, a mi modo de ver, es la forma en que Guadalupe contempla desde su sagrado original. La forma de ver de Guadalupe es lo genuinamente importante en esta sucesión de símbolos que hemos estado explicando. ¿Cómo es el modo de mirar de Guadalupe? Y esto es sobre todo importante para el contemplador indígena. Si ustedes se fijan en esta imagen de la Virgen de Guadalupe que tienen en su pantalla, vemos que la Virgen no tiene ninguna máscara, no hay ningún estorbo que obstaculice su mirada, no tiene máscara alguna. Esto le permite al indígena contemplador comprender que la Virgen de Guadalupe en su sagrado original no es una diosa, sino que es una madre de misericordia. ¿Por qué, queridos amigos? Porque en el México antiguo todos los númenes, todos los dioses o diosas del panteón prehispánico llevaban una máscara que representaba sus atributos cosmogónicos. Como la Virgen de Guadalupe no tiene máscara, el indígena contemplador comprende que no puede ser una diosa más, sino que es una madre de misericordia. Ustedes pueden ver en este momento una imagen que ya he traído a colación del Códice Mendocino, donde vemos una ceremonia de casamiento entre los antiguos mexicanos. Vemos como sobre un petate se están anudando las vestiduras de ambos cónyuges. Esta ceremonia en náhuatl se llama Nenamictilistli. Nenamictilistli quiere decir enfrentamiento. Y ustedes dirán, pues claro, porque en el matrimonio no todo es miel sobre hojuelas, pero no es un enfrentamiento polémico, no es un enfrentamiento de lucha,
Es un enfrentamiento de estar frente a frente y cara a cara. Es lo que vemos en este códice. Las vestiduras de los dos cónyuges son anudadas para que estén frente a frente, cara a cara, y que cada uno se reconozca en el espejo del otro. Es decir, la conyugalidad en el México antiguo tenía que ver con la visión. El amor estaba en la visión. Él la ve y ella lo ve, y en ese remirar se reconocen. Eso, amigos, en latín se dice respeto. Respeto es un verbo de visión, y está también esta esencia en el náhuatl nenamictilistli. Una pareja se casaba no porque se anudaran sus vestiduras, sino porque se reconocían en el espejo del otro. Por eso, queridos amigos, es importante la forma de mirar de Guadalupe. María contempla a su contemplador, sin obstáculo, sin máscara, sin estorbo de ninguna clase. Por eso, si ven ustedes este otro códice, en donde podemos ver una pareja que está destinada a llevar una vida auspiciosa y plena, podemos reconocer que están frente a frente y cara a cara, con los brazos cruzados en reverencia. En náhuatl se dice Maucmotolo, Maucmomalco Xoconchiwa. Ve haciendo tu agachamiento de cabeza, tu cruzamiento de brazos, pero sobre todo están frente a frente. En ese remirar se reconocen. Es esa misma forma de mirar genuinamente amorosa la que vemos en el sagrado original de Guadalupe. Es un mirar respetuoso, y eso es muy importante porque es un valor que se ha perdido contemporáneamente. Un filósofo, Hans-Georg Gadamer, decía que no hay peor sensación de desasosiego que la que se experimenta cuando uno saluda a alguien y el otro no le regresa el saludo. Se experimenta un hielo en el alma, una frialdad en el corazón, porque uno quiere ser mirado y el otro no te quiere ver. Por eso, queridos amigos, es importante el mirar de Guadalupe. Nos reconocemos en ella y ella nos reconoce. Y en ese remirar se verifica el vínculo pleno del respeto. Vemos que la Virgen de Guadalupe se halla en signo occidental de oración. Con las manos unidas, la Virgen intercede y ora. Pero en el México antiguo así no se oraba. Es más, las manos orantes no representaban eso. Había otra forma para los antiguos mexicanos de orar. Aquí hay un símbolo interesante que examinar. A los ojos del indígena, una de las dos manos de Guadalupe es más delgada y blanca que la otra, que es más gruesa y morena. Pueden ustedes verlo en esta imagen del sagrado original. Una es delgada y blanca y otra es gruesa y morena. Y la Virgen los está uniendo amorosamente con este movimiento de sus manos. Esto es una forma de representar la unión de los dos pueblos que dieron origen al pueblo que somos ahora los mexicanos. La mano delgada y blanca representa a los europeos. La mano gruesa y morena representa al mundo indígena. Las manos unidas de Guadalupe representan entonces un crisol de pueblos. Ella está haciendo con sus manos lo mismo que San Pablo proclamaba de Cristo, hacer de los dos pueblos uno solo. Dos pueblos que antes de la manifestación de la Virgen de Guadalupe se odiaban cordialmente. Incluso mucho tiempo después siguieron odiándose indígenas y españoles. Por eso es necesario este signo de unión y reconciliación en las manos de Guadalupe. Este movimiento unitivo de las manos orantes de Santa María de Guadalupe en su sagrado original viene a encontrar perfecta síntesis en el rostro de la Virgen. Si ustedes se fijan con atención, no es el rostro de una española,
y no es el rostro de una indígena. Es decir, su rostro no es ni indígena y ni español. Es una mezcla de las dos cosas. Hay una palabra latina que es la palabra mixticius, y eso quiere decir mezclado. El rostro de la Virgen en su sagrado original es un rostro mezclado. Puedo yo decir con Ramón López Velarde, el poeta zacatecano, que nos regala en su rostro el café con leche de su piel. Es algo muy bonito que él escribió de la patria, hablando López Velarde de la patria, y yo lo aplico en mi libro La llave de Guadalupe al rostro mezclado de la Virgen. Nos regala el café con leche de su piel. Y esto es importante, queridos amigos, porque todavía en 1554, años después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, los mestizos eran vilipendiados, lo mismo por los indígenas que por los mismos españoles. Hay una obra de Francisco Cervantes de Salazar, de 1554, que se llama Diálogos Latinos. En esta obra, que se pensó para enseñar el latín, Cervantes de Salazar inventa a unos dialogantes, son unos dialogantes fingidos que van recorriendo la Ciudad de México y con ese pretexto enseñan el latín. Pues resulta que hay una parte en estos diálogos en la que uno de los dos le pregunta al otro: oye, te escucho hablar de unos promiscuorum puerorum, de unos muchachos mezclados, y no sé a qué te refieres, no entiendo a qué te refieres con eso de niños mezclados. Y el dialogante le responde: los niños mezclados, los muchachos mezclados son los hispano-indos. Pero el otro se queda igual. No entiendo, explícate mejor. ¿Quiénes son los hispano-indos? Lo que le responde es completamente demoledor. Los muchachos mezclados, los hispano-indos, son los huérfanos. Es decir, el ser mestizo en ese momento, 1554, era sinónimo de orfandad, porque los mestizos no eran queridos ni por los indígenas ni por los españoles, y esos eran los dos contingentes raciales que dieron origen al pueblo mezclado, al pueblo mestizo. Lo que somos a la postre tú y yo, somos un pueblo mestizo, somos un pueblo mezclado. Los españoles no podían ver a los mestizos en ese tiempo porque constituían un recordatorio de su pecaminosidad. Decían que las indígenas eran bestias, pero no tenían empacho en yacer con ellas. De modo que cuando le mostraban el producto de esas violaciones, el español decía: ni me lo muestres, no quiero ver al mestizo. Los indígenas, por su parte, tampoco podían ver a los mestizos, porque ellos buscaban las cosas puras y sin mezcla. Por ejemplo, cuando los españoles inventaron el amalgamar el oro con el bronce en algo que llamaban monedas de tepuzque, los indígenas iban y las tiraban a la laguna, porque ya habían mostrado el cobre. De ahí viene nuestra expresión. Es decir, los mestizos, el pueblo nuevo, el pueblo mezclado, no era querido ni por los españoles ni por los indígenas, y era despreciado por cada uno de los dos contingentes raciales que le dieron origen. Por eso, queridos amigos, es importantísimo este último símbolo de Guadalupe, con el que hemos vuelto a la cabeza de la Celestial Señora. El rostro de Santa María de Guadalupe en su sagrado original no es ni indígena ni español. Es algo entre las dos cosas. Un rostro mezclado, un rostro mestizo que nos regala amorosamente el café con leche de su piel. Yo trabajé muchos años en la Basílica de Guadalupe, 13 años, bajo 3 distintos rectores, y recibí a mucha gente, hablé con muchos visitantes, presidentes, incluso estuvo ahí Hillary Clinton, o el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, también hablé yo con él. Pero nunca de nadie recibí yo una enseñanza tan profunda sobre el acontecimiento guadalupano como la que escuché de una pareja
de recién casados que se deslizaban ahí por esas bandas transportadoras que se mueven a los pies del sagrado original en la Basílica de Guadalupe. Era una pareja de jóvenes que recién se había casado. Yo estaba detrás de ellos y pude escuchar las palabras que él le dirigió a su joven mujer. Contemplando el rostro de Guadalupe, él le dijo a ella: mírala, mírala bien. Es igualita a ti y a mí. No exagero en decir que quizá es lo más conmovedor que yo he escuchado en torno a la Virgen de Guadalupe de México. El café con leche de su piel es un color en el que todos nosotros nos reconocemos filialmente, porque es igualita a ustedes y a mí.